se llama modus ponendo ponens. De nuevo, la ley se llama modus ponens, que es un razonamiento directo. O sea, de algo que tengo ahí, voy a tener otra cosa, ¿verdad? No voy a intercambiar nada, sino que es un razonamiento directo. Si me dan esto, entonces tengo esto, ¿verdad? Razonamiento directo. Y eso se llama modus ponens. Cuando ya aplico esto, esto se llama modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens. Entonces veamos, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? No sé si se alcanza a leer aquí. Aquí dice premisa mayor, que va a ser P entonces Q. Esa va a ser la premisa mayor. P entonces Q. Y esta de aquí va a ser la premisa menor, que es P. Premisa mayor P entonces Q. Una proposición compuesta. Premisa menor va a ser P, que es el antecedente. Una proposición simple. Y la conclusión va a ser el consecuente. Entonces Q. O en conclusión Q. Una proposición simple. Entonces tengo algo acá que es una proposición compuesta. Afirmo el antecedente. Afirmo el consecuente. Afirmo el antecedente. Afirmo el consecuente. Si ustedes lo quieren ver así, bueno, aquí pongo el primero, aquí pongo el segundo. Así. Aquí pongo la primera, aquí pongo el segundo. ¿La primera y el segundo de qué? De la premisa mayor. La premisa mayor es P entonces Q. Sí, P entonces Q. La condicional. Sí, P entonces Q. Es así. Ok. Ahora veamos qué es el modus ponendo ponen. Es el razonamiento en el cual en la premisa mayor se plantea una condicional, que era lo que mirábamos acá. Y en la premisa menor se afirma el antecedente. O sea, P. Recuerden, P es el antecedente, Q es el consecuente. Entonces, en la premisa menor se afirma el antecedente y como conclusión se afirma el consecuente. ¿Sí? Estoy afirmando el consecuente. Ahora, el modus ponendo ponens es un modo que afirmando afirma. Ojo con esto. El modus ponendo ponen es un modo que afirmando afirma. O sea, si yo digo que sí a la primera, entonces voy a decir que sí a la segunda. ¿Por qué? Porque si no me estaría contradiciendo. Sí, no me estaría contradiciendo. Entonces, veamos, esto es un truco que se lo voy a dejar, aplíquenlo cuando quieran. En la vida diaria, nosotros podemos usar esto y podemos usar esto para poder convencer a alguien, ya sea a su papá, ya sea a su hermano, ya sea a una autoridad incluso. ¿Cómo? Un filósofo que aplicó algo y era lo siguiente. Dijo, ok, si yo tengo a la persona durante mucho tiempo diciéndome sí a todo, aunque estemos con ideas totalmente diferentes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Alguien que dice que cree en Dios y alguien que no cree en Dios. Entonces viene la persona que no cree en Dios y empieza a darle razones a la persona que cree en Dios, pero esas razones las va a tener que decir sí o no. Y la tiene por media hora diciendo sí. Al final, la persona que cree en Dios va a decir que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque el cerebro se condiciona. Y esto es muy fácil de hacer. Usted hágale 5 preguntas a una persona que sus respuestas sean sí. La última pregunta que usted le haga, la sexta o la quinta pregunta que usted le haga, va a responder sí, aunque no quiera. ¿No me creen? Prueben. Y háganlo con preguntas sencillas. Por ejemplo, si ya comió, le va a decir que sí. Le va a decir, usted le va a preguntar que se bañó. Bueno, depende de quién sea. Le va a preguntar que si se bañó, él le va a decir que sí. Entonces, la última pregunta, hágala con lo que usted quiera conseguir. O ya sea un permiso, ya sea que le dé algo. Entonces, esa persona, como ya está condicionada a decirle sí, entonces le va a responder sí.
Son unos trucos que se aprenden y funcionan. Generalmente estos trucos se usan en las negociaciones. Entonces, si usted alguna vez está frente a un auditorio y usted quiere que le presten atención o quieren que acepten su punto, entonces haga eso. Ténganlos todo el tiempo diciendo sí, al final van a aceptar sí. Van a salir de su presentación diciendo sí y no van a saber por qué. Y van a estar de acuerdo con usted y al principio quizás no, pero después van a seguir diciendo sí. ¿Verdad? ¿No me creen? Prueben. Y ahí estamos aplicando, aunque no crean, ahí estamos aplicando esto, un razonamiento directo. Si yo afirmo algo y lo sigo afirmando, entonces la conclusión va a ser que yo lo afirmé todo. Entonces, el modelo de razonamiento directo es muy importante y se debe memorizar. Ojo con esto. ¿Y cómo lo deben memorizar? Razonamiento directo. Tengo que tener una condicional acá. Afirmar el antecedente, afirmar el consecuente. Si yo no tengo una condicional, entonces no puedo usar modus ponendo ponen. Tiene que ser una condicional, una sí, entonces. Si P, entonces Q. Tengo que afirmar el antecedente primero. Primero P. Para después afirmar el consecuente. Esa va a ser mi conclusión. Afirmo el consecuente, ¿verdad? Entonces veamos, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo que dice lo siguiente. Si Víctor juega ajedrez, entonces es inteligente. Esa es la condicional. Sí, entonces. Aquí está el sí, aquí está el entonces. Ahora, Víctor juega ajedrez, entonces es inteligente. Víctor juega ajedrez, entonces es inteligente. Pregunta, ¿eso es cierto? Como comentaron en la clase, ¿será cierto? ¿Que una persona que juega ajedrez es inteligente? No necesariamente, profe. Correcto, no necesariamente. Porque la inteligencia es muy difícil de medir. Recuerden que la inteligencia no es saber un montón de datos. Y ahí viene la diferencia entre lo que ustedes dicen cerebrito y lo que se llama ñoño. Un ñoño es aquel que sabe un montón de cosas, pero cosas inservibles. Por ejemplo, se sabe la serie completa de Naruto, pero eso no sirve de nada. Mientras que, mientras que un cerebrito que ustedes le dicen, aparte de saber de Naruto, sabe de programación y puede descargar los capítulos de Naruto gratis de cualquier página. ¿Verdad? Entonces ahí viene la diferencia. Nosotros podemos saber mucho de fútbol, pero eso no nos sirve de nada, a menos que me dedique a eso, a menos que sea un comentarista deportivo, ahí sí me sirve. Pero si no, son datos que solo aprendemos para nada. Ok, y veamos esto entonces. Si Víctor juega ajedrez, entonces es inteligente. Afirmo el antecedente, Víctor juega ajedrez. Por lo tanto, Víctor es inteligente. Ahí afirmo ¿qué estoy afirmando ahí? Consecuente. El consecuente, correcto. Y ahí se declara la condicional sí. Si Víctor juega ajedrez, entonces es inteligente. Se ve muy, muy claro, ¿verdad? Ahora dice, si Judith es una persona lógica, entonces entenderá este ejemplo. Si Judith es una persona lógica, entonces entenderá este ejemplo. Judith es una persona lógica, ¿es? ¿Cómo se llama esa parte? Antecedente. Es el antecedente, correcto. Y Judith es una persona lógica antecedente. Por lo tanto, ¿cuál sería el consecuente? Judith entiende este ejemplo. Judith entiende este ejemplo y eso se llamaría Consecuente. consecuente, correcto. ¿Se ve entendiendo hasta ahí? El modus ponendo Sí. ponens. Sí. Sí, sí, sí. Estos son solo ejemplos. Estos son solo ejemplos. Ahora, decimos que estos argumentos son válidos puesto que se identifica como ejemplos de razonamiento directo, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Que no siempre va a ser así. Y ahí vamos a ver algo que se llama modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens, que es esto que nosotros vemos acá, razonamiento indirecto.
Y ese razonamiento me dice que P entonces Q y no Q, entonces no P. P entonces Q y no Q, entonces no P. ¿Qué estoy haciendo ahora? Al revés. Entonces al revés esta vez. Ajá, pero ahora ya no me fijo en el antecedente. ¿En quién me fijo? El Consecuente. En el consecuente. consecuente. ¿Y voy a negar a quién? El consecuente. No, Ah, no, El- perdón. si niego el niega el antecedente. consecuente, niega el antecedente. Ajá, niego el consecuente, entonces voy a negar el antecedente. Entonces, Oh, este razonamiento también se llama modus tollendo tollens o razonamiento de negación del consecuente. Ojo, aquí estoy negando el consecuente. En el ejemplo que sigue, ilustra lo que llamamos razonamiento indirecto. Entonces, veamos este caso. Si Álvaro obtiene la máxima calificación en el examen final, entonces pasa el curso. Parecido al primer ejemplo que vimos, es exactamente el mismo. Pero ahora voy a negar Q. ¿Qué significa negar Q? Que no pasó el curso. Álvaro no pasa el curso. Entonces, como Álvaro no pasó el curso, ¿qué pasó? ¿Cuál era el antecedente? Álvaro no tiene la máxima calificación en el examen. Puede ser que haya pasado el examen, no me da esa información. Puede ser que la máxima calificación es 100. Puede ser que sacó 95, no le ajustó. Puede ser que sacó 99, tampoco le ajustó, tenía que sacar 100. Entonces, pero si tuviera un profesor como el que les está hablando, Álvaro hubiera pasado. Si saca 99. Pero si saca 98, se queda porque ocupaba 100. Entonces, Álvaro no pasa el curso. Aquí niego el consecuente para después negar el antecedente. Bien, lo dejamos hasta aquí. Recuerden que ustedes no tienen tarea para esta semana, pero sí les sugiero que vayan a leer la investigación que ustedes ya hicieron. Ustedes ya investigaron esto. En su tarea estaba. En su tarea estaba como qué es modus tollendo, qué es modus ponendo. Entonces, eso queda nada más. Lean esa parte nada más. Para que el siguiente viernes que nos volvamos a ver, hagamos esto. Sí va a haber tarea durante la semana para presentar el viernes. Ojo, en la agenda va a ir una tarea para presentar el viernes, pero va a ser sobre esto que vimos hoy. No es sobre otra cosa, sino sobre esto que vimos hoy, ¿verdad? Bien, nos vemos, niños, nos vemos más tarde a las 11, a las 11. Tal vez no se me olvide esta vez. Nos vemos a las 11 y disfruten sus otras clases.